Y les recuerdo que ahí en el chat ya tienen la asistencia, por favor diligénciela. Uno de los requisitos, pues para quienes necesitan la certificación, como lo hablamos a través del grupo, es poder tener el registro de su participación. Entonces es importante que diligencien la asistencia. En caso de que lleguen a requerirlo, pues es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, por favor, diligencian la asistencia mientras tanto y voy a compartir pantalla. ¿Me están escuchando bien? Yo te recepciono bien. Sí, señora, se está escuchando muy bien. Bueno, Yo te perfecto. escucho bien. ¿Sí? Listo. Como lo dijimos en el grupo, es muy importante que empecemos, vamos a iniciar haciendo una reflexión del primer tema que trabajamos, que fue el de liderazgo de mujeres. Quiero recordarles qué aspectos trabajamos dentro de esta presentación para refrescar un poco, pero pues me imagino que ustedes tuvieron la oportunidad de hacer su reflexión y la idea es que ahorita, para empezar, tengamos la oportunidad de hacerlo, de participar. Entonces, la temática estuvo dividida en 7 aspectos principales. Si ustedes recuerdan, entre ellos vimos la historia de las mujeres a través de la historia, perdón, cuál ha sido la trayectoria. En esto vimos algunos conceptos como el patriarcado, lo que tiene que ver con la autonomía y lo que tiene que ver con la autoestima. Luego tuvimos un espacio para trabajar la pobreza, la educación y la mujer, porque vimos algunos ejes vinculados directamente a las condiciones específicas de las mujeres. Entre ellos, pues la educación, la pobreza, vimos el trabajo y el subempleo. También vimos el desempleo, la participación de las mujeres en el movimiento sindical, vimos las mujeres y los derechos humanos y por último cerramos mirando lo que son las violencias públicas y las violencias privadas. Entonces, con este pequeño recorderis de la temática que tuvimos en nuestra sesión pasada, me gustaría que ustedes expresen sus opiniones o su intervención vaya en alguna reflexión de algo que les hubiese parecido importante y que consideren les gustaría mencionar. Entonces, abro el espacio a partir de este momento para la participación. Pueden decir yo, porque pues no estoy viendo aquí si levantan la mano, pero podemos dar inicio. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Sí, bueno, a mí me gustaría mencionar que hablas con María Angélica, Ok, que teniendo en cuenta todos estos espacios, me parece que son muy importantes porque nunca deja de ser importante estar en un constante aprendizaje y más en estos temas donde se forma la mujer y se le dan herramientas para que pueda ver el mundo de una forma diferente y pueda seguir creciendo y avanzando intelectualmente y personalmente. Entonces, pues sí, me pareció súper interesante todo lo que se vio en la sesión pasada, de cómo se menciona un poco lo que es la historia, todos los diferentes temas que se abarcan y cómo pues se puede ir mejorando con el tiempo a pesar de todos los pues las dificultades que se han dado, pero que igual sí podemos ir avanzando, así sea poco a poco, pero sí se puede ir avanzando. Entonces, eso me pareció súper importante y pues me parece muy bueno recalcarlo. Y tener lo que te mencioné ahorita, pues tener estos espacios donde se puede formar un poco más la mujer y no simplemente las mujeres, porque la vez pasada pues hubo hombres, entonces también ellos como que pueden mejorar ese pensamiento o como pues sí fortalecerlo aún más. ok, muy interesante, María Angélica, la apreciación y creo que terminas
haciendo énfasis en algo que vimos la vez pasada, y es que tuvimos compañeros que se vincularon, que están participando dentro del curso, y la participación de ellos fue una participación con una declaración de apoyo, de que estamos en la misma línea, de que entendemos el lenguaje y que podemos partir de la categoría de análisis de género para entender lo que está pasando. Y creo que eso es muy importante porque no se trata de sesgar entre hombres y mujeres, sino de mirar qué espacios podemos realmente compartir, qué nos ayuda a seguir creciendo, pero también dónde están las diferencias. Entonces, gracias, María Angélica, por tu intervención. Buenos días a todos y a todas. Sí, y respecto a lo que mencionaba María Angélica, a mí también me llamó mucho la atención el que en el seminario pasado, en la sesión pasada, la mayor intervención fue dada por los hombres que están asistiendo. Y me parece interesante ver que de alguna manera, independiente de las razones que alguna de nosotras pueda tener para no haber intervenido, de alguna manera ellos se sienten mucho más cómodos, o por lo menos los que estaban presentes, y son más conscientes de pronto de la necesidad de fortalecernos dentro de este tipo de temas. Igual, muchas gracias, Ivonne, por tu aporte y por tu fortalecimiento para todas nosotras respecto al conocimiento que de alguna forma siempre será necesario en este tipo de temas. Ok, Miriam, gracias a ti por la intervención y creo que pues vamos en la misma línea, ¿no? Quizás uno de los temas que trabajamos y una reflexión que hicimos dentro de la presentación es el por qué no compartimos o no hablamos públicamente, y que es uno de los argumentos de muchas de las compañeras, de las mujeres, cuando dicen es que yo siento temor de hablar en público, y lo veíamos que ese temor se expresa, quizás es el temor no de hablar en público, sino de la no aceptación. De pronto el temor a equivocarme frente a los otros o al que me vayan a juzgar si estoy equivocada por el hecho de no compartir la idea o la opinión con los demás. Entonces aquí es relevante que independiente a lo que estamos expresando, nos sintamos con la seguridad, porque si en algo estamos equivocados, vamos a estarlo complementando y podemos ayudar con la experiencia y el racionamiento que hacemos a seguir creciendo, aportando a otros para que podamos fortalecer estos conocimientos. Entonces aquí vale la pena, y como lo dijimos en el inicio de nuestro curso, aquí no hay comentarios o intervenciones buenas o malas. Aquí ninguna de nosotras ni ninguno tiene la verdad definitiva, y creo que entre todos hacemos un aporte para la construcción. Y en este caso, en el fortalecimiento del liderazgo femenino, es muy importante el respeto por la opinión y sobre todo entre nosotras mismas como mujeres. Entonces, gracias por la intervención. Hoy no veo si ya tenemos a nuestros compañeros que se hayan vinculado, nuestros compañeros hombres. Bueno, de esta reflexión, quienes se encuentran presentes, Beatriz, Natalia, ¿alguna desea intervenir frente a esta temática? Sí, buenos días. Bueno, yo tengo las sesiones vistas, grabadas, pero bueno, no pude por una cuestión de tiempos participar porque tenía otras actividades. Pero en cuanto a lo visto, sí lo que puedo tener en cuenta, estoy en mi lugar de trabajo, si escuchan voces o ruidos, para que sepan, estoy trabajando. Se me es permitido por el lugar donde me encuentro. Con respecto a lo que atañe a nosotros y a los derechos conquistados y a todo lo demás que estuve viendo, remitirme un poco a la historia, ¿no? De las mujeres, y cuando uno habla de la historia como madres,
como hijas y demás, lo que podemos observar es que desde la gens se fue teniendo dominio en el sentido de que lo que lideraba en ese momento era la cuestión de la línea materna que tenía que ver con hacerse cargo de la familia, ¿no? Y si partimos de esa base, podemos darnos cuenta que después los derechos que teníamos los fuimos perdiendo a nivel historia de alguna manera, y pasamos a ser como lo que estaba establecido de la historia que tenía que ver con el significado de la palabra familia, ¿no? Que era esclavitud de alguna manera o posesión de una persona en particular y era un hombre. Entonces, teniendo todo ese encuadre, ¿no es cierto?, de todo lo vivido, está muy bueno lo que estamos aprendiendo, porque cuando uno está abierto al aprendizaje y a renovación, que nos sirve para estar atentos y darnos cuenta de la valía que tenemos como mujeres, eso creo que es lo más importante hasta en el momento que estamos viviendo, para no claudicar en ninguna de las acciones que nos corresponden como mujeres. Me parece muy rico todo la información, lo que usted ha manifestado a través de los encuentros y las participaciones, y es todo lo que puedo comentarle medianamente, siempre aprendiendo, abierto al aprendizaje y nutriéndonos de cada cosa que nos traen los compañeros para que estemos al día y con la memoria fresca, para nunca dejar de tener en cuenta que jamás debemos perder lo ganado. Es muy importante tener memoria para mí, humildemente desde mí. Así que muchísimas gracias por el espacio y el lugar. No, Beatriz, gracias a ti por la participación y es muy importante lo que tú planteas. Reconocer nuestro proceso histórico nos centra en el papel, no solamente de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. O sea, si hacemos ese reconocimiento, seguramente podríamos seguir transformando. El problema es olvidarlo, ¿sí? Y en este caso, dentro de todo el contexto social, las mujeres hemos jugado un papel relevante, no solas, obviamente, en compañía, o sea, somos hombres y mujeres, pero dentro de la estructura, no solamente física, sino mental, hay situaciones que atañen a las mujeres con sus particularidades que han hecho que en los diferentes países se fortalezca la lucha. Y creo que es valioso que lo reconozcamos cuando estamos hablando de que es necesario empoderarnos dentro de los espacios, dentro de los contextos, dentro de las sociedades. Pero más allá de esto, algo importante que tú retomas, el empoderamiento tiene que ser personal y es de cada una de nosotros. Nadie nos empodera. No es una fórmula mágica ni es una receta. Necesitamos hacer un cambio dentro de nuestra estructura mental para entender que somos nosotras dueñas de nuestra vida. Entonces, muchas gracias por tu aporte. Muy amable. Bueno, Natalia, ¿cómo vas? No podemos dejar que te vayas de viaje sin darnos tu opinión. Bueno, disculpe, llamar, pero no, pero las compañeras hablaban, ¿Se te escucha bajito? Dale, otra vez. ahora se me escucha. Sí, se escucha un poco mejor. Voy a tratar de hacer un poquito más fuerte. No, Ok. escuchando a las compañeras, me llevó, yo hace muchos años que milito, y me acuerdo que empecé a militar en el sindicato gastronómico, y el primer curso que me mandaron a hacer en la Freddy Ever era cuándo saberse bien la palabra y cuándo hablar, ¿no? Este, de cómo voy a aprender a hablar. Bueno, empezó un tema, un poco, ¿no? Voy a aprender a hablar.
miedo de usar la palabra de pavada. Porque nosotros, Aló. lo que dicen, chao, porque nadie lo cuestiona, nadie lo quiere hacer. Buen día, ¿nos escucha? ¿Nos No escucha? no te estamos escuchando muy bien. Cuando iniciaste, perfecto, pero en este momento se pierde un poco el sonido. Es de volumen, no sé si mires si de pronto le bajaste el volumen. Ahora se me escucha, Mejor, mejora un poco. Ajá, sí se me cayó el teléfono. ahora sí. Este, no, no sé hasta dónde escucharon. Dice Estabas curso, hablando que cuando iniciaste en las luchas y ahí empezamos a perderte. bueno, eh, empecé en el sindicato gastronómico, mi primera militancia, y el primer curso que me mandaron a hacer era aprender cuándo pedir la palabra y cuándo hablar. El curso era French Ever, muy interesante, muy lindo. Pero era como que las mujeres teníamos que saber cuándo pedir la palabra, cuándo levantar la mano, siendo que los hombres lo dicen, este, decir bien o decir mal o decir alguna pavada. Esto del temor a hablar siempre, ¿no? Pero creo que con los años se ha superado eso, porque veo mucha juventud que se expresa tan bien, son tan claritos para hablar. Creo que las que tenemos ya mi edad, este, somos mayores, hemos hecho bastante para que la juventud se anime, participe, pero nunca es suficiente. Por eso, cuando tengo la posibilidad, me inscribo en alguno de los cursos. Este, ahora, bueno, voy a una reunión con conducción, con la CTA de la provincia de Buenos Aires, bueno, dado las circunstancias del país, ¿no? A ver cómo seguimos con esto. Bueno, ha sido un gusto y espero que me haya entendido algo. Gracias, claro que sí, te entendimos, Natalia, y creo que ahí empezamos a mirar otro componente y es esa calificación que hacen los demás, de la cual depende en su mayoría el que vayamos fortaleciendo los procesos de autonomía y de autoestima. Y cuando es otro el que decide cuándo hablas, es muy complejo, pero el problema no es ese, sino cuando tú cedes el espacio para que sea ese otro el que te diga en qué momento hacerlo. Entonces creo que también es un aporte muy valioso al proceso en el que nos encontramos. Bueno, quisiera saber si hay alguna otra persona que desee en este momento participar. Creo que hemos ido haciendo una retroalimentación muy valiosa para el tema que vamos a tratar en el día de hoy, que es el trabajo decente. Entonces, quisiera saber, de pronto, Magali, ¿tú quisieras participar con un aporte dentro de esta reflexión? Sí, les pido disculpas, pero justo se me cortó el audio cuando estabas planteando el eje de la reflexión, pero en base a lo que hablaron las compañeras me puedo orientar mejor. A mí me pareció muy clara la exposición del primer seminario, del primer encuentro, y en esto que se mencionaba de por ahí que la participación de los compañeros fue mayor, es real. No hay temor en general, o hay menos temor en general en los varones a decir, a expresar sus opiniones e inclusive a expresar su saber cuando nada, cuando ejercen una profesión en ciertos ámbitos. Si bien tenemos muchas conquistas y tenemos muchos derechos ganados, que obviamente no, nunca hay que perder de vista que siempre hay que estar resistiendo, pero no perderlos, porque eso es real. Yo creo que más allá de que el empoderamiento corresponde a cada persona, me parece que si de conjunto no damos la posibilidad y las condiciones para que ese empoderamiento suceda, es muy difícil que las mujeres podamos seguir avanzando. Avanzamos de conjunto, pero todavía inclusive en nuestras organizaciones sindicales nos pasa que tenemos que demostrar más.
tenemos que demostrar que sabemos más, tenemos que demostrar que podemos seguir el mismo ritmo, tenemos que seguimos transitando instituciones que están armadas, construidas de una manera patriarcal. Todavía se gestiona dentro de la estructura con, digamos, las características del patriarcado. Más allá de que tengamos los espacios y tengamos los lugares, todavía las formas de hacer, las formas de vincularnos, no han llegado, creo yo, a tener un cambio que obviamente vamos a seguir avanzando y lo vamos a lograr. Y sucede, cada vez menos, pero sucede que a veces para que hablemos nos tienen que habilitar los varones la voz. Y sucede que a veces decimos cosas, damos opiniones, expresamos saberes y queda ahí como que hasta que no lo reafirma un compañero, quedó ahí como, bueno, vamos a ver, ¿sí? Vos dijiste tal cosa, pero... Y está eso ahí. Y yo creo que nosotras avanzamos sin temor y sin miedo. A Natalia la conozco hace un montón de años y sé que no tiene ningún temor a avanzar. Es una compañera de fierro, digo. Pero la realidad es que esto digamos, una lucha de conjunto. Porque si no es una lucha contra una resistencia. Y acá no queremos que pierda nadie, acá queremos que ganemos todos y todas. Entonces es como, me parece que todavía necesitamos que los compañeros no que cedan el espacio, sino que nos permitan ser de la manera en la que nosotras queremos ser y hacer en la manera en la que nosotras queremos hacer. Pero bueno, eso es discutir el ejercicio de poder también y ahí las resistencias son mayores en cualquier entorno, ¿no? Pero bueno, nada, gracias Ok, por... Magali, excelente reflexión y yo creo que fuera de eso es un aprendizaje si lo miramos desde tu juventud, porque creo que hemos tenido diferentes intervenciones. Iniciamos con la de Angélica, también muy joven, una mujer muy joven, y yo creo que si vamos por este camino, vamos bien. Entonces, creo que aquí estamos poniendo el punto. Te agradezco mucho y creo que esto también nutre porque tenemos que mirarnos, sí, tenemos que revisarnos porque este futuro va también de la mano de quienes vienen con nosotros y pues tener la posibilidad de escuchar pensamientos tan claros como el que ustedes han expresado en el día de hoy, yo creo que nos da un parte de tranquilidad en que realmente sí estamos mejorando y que podemos seguir transformando. Entonces, gracias Magali por tu intervención. Bueno, creería que con estas intervenciones ha sido muy Y, Ivonne, nutrido. yo te Dime. encuentro un poco, te escucho un poco entrecortado. No sé si el resto de las compañeras se escucha bien. Yo, por ahí el problema es mío. Te estoy escuchando entrecortado a vos. No Yo sé, me no, gustaría todo que bien. los demás. Listo, voy a apagar la cámara, entonces debe ser un problema de mi conexión. Gracias. Ok, listo. Bueno, entonces les decía, vamos a retomar. Me parece que las intervenciones fueron bastante fuertes, buenas, significativas, y creo que pusimos nuevamente en el escenario que la reflexión nos permite seguir ganando espacio. Entonces, voy a compartir la cámara para nuestro segundo tema. Recuerden que no hay ningún inconveniente si alguna o alguno quiere participar en el momento en que estamos haciendo la presentación. No hay lío, pueden hacerlo. ¿Listo? Me piden la palabra y bienvenidos los aportes. Bueno, voy a compartir cámara para que me digan si la ven. Se ve perfecto, Ivonne. Ok. Estoy tratando aquí de... Espérame un momentico. Quiero dejarle la pantalla completa.
Y entonces vamos a ver si aquí. Bueno, ahí estamos viendo la pantalla completa. Sí, Ok. Entonces, dejé de compartir, ¿no? ¿Están viendo? sí, señora. Sí, Ivonne, pero la pantalla no está completa. Sí, estamos Ah, viendo, no, ahora te saliste pero sí, vos. pero se ve el contenido. Ahí, No te, No, aún no se te te ves ven vos. las diapositivas completas, o sea, sí, toda eso la es lo que, lista y se ve la pantalla de tu computador, pero no individualmente cada diapositiva. entonces esperen para que miremos a ver qué pasó porque no sé qué habrá pasado. A ver, ahí, Se ve tu trabajo, pero no te vemos a vos. bueno, el que no me vean, bien, no pasa nada. Lo importante es que ya estén viendo la diapositiva. Sí, ¿Sí? sí. Ahora sí ya nos quedó bien. Ok. Bueno, ya saben que son situaciones técnicas que vamos resolviendo. Bueno, el tema que nos ocupa en este momento es el trabajo decente y como lo mirábamos la primera vez, si bien estamos hablando de un seminario de cooperación que busca cómo comprender cómo somos vistos desde la cooperación y cuáles son los ejes fundamentales que los cooperantes tienen en cuenta. Estas temáticas que hemos preparado son los ejes en los que ellos fundamentan sus procesos de cooperación con los demás países. Entonces, vamos a encontrar que dentro de los formatos de presentación de proyectos, el tema de liderazgo de mujeres, que es con el que iniciamos, es un tema relevante. Ahora vamos a mirar el trabajo decente porque este nos da el contexto de dónde nos estamos moviendo a nivel mundial en términos de condiciones de trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con trabajo decente. Y lo primero es entender qué significa el trabajo decente. Entonces decimos que es el que le permite a los trabajadores y trabajadoras desempeñar ocupaciones en las que puedan utilizar en mejor forma sus habilidades, conocimientos y contribuir al máximo con el bienestar común. Creo que es algo que entendemos con facilidad. ¿Qué es lo que buscamos cuando nosotros y nosotras estamos preparadas ya para emprender esta primera etapa inicial? Que es el empleo? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Pues un espacio y nos proyectamos desde que estamos estudiando, es cuál va a ser el espacio en el cual yo voy a poder desarrollar todo lo que de una manera u otra tengo en mi proceso de conocimiento. El trabajo decente resume las aspiraciones de los individuos, ¿sí? Frente a su vida laboral, es cierto, pero ¿qué implica? También cuáles son las oportunidades de tener ese trabajo que sea productivo, que tengamos una remuneración justa, que tengamos seguridad dentro de nuestro lugar de trabajo, que tengamos una integración, pero también que podamos desarrollarnos libremente dentro de los procesos sociales en clave de derechos. Entonces, ¿dónde me muevo? Y cómo puedo yo intervenir en aquellas situaciones que afectan o no mi calidad de vida, ¿cierto? También podríamos hablar de trabajo decente cuando estamos hablando que hay respeto hacia el cumplimiento de las leyes, de las normas en todo lo que tiene que ver con estas condiciones y pues obviamente a un derecho que hemos conseguido no solamente a través de la lucha, sino a través de ese proceso de fortalecimiento como individuos con capacidad de desarrollarnos. Entonces esto abarca más allá de una esfera individual, una esfera también colectiva. El trabajo decente tiene algunas situaciones específicas en las que vale la pena que ustedes se detengan y nos detengamos todos en esta reflexión y son los componentes. Un trabajo decente no se puede pensar como un trabajo general de hombres y mujeres indiscriminadamente.
Cuando hablamos de trabajo decente, necesitamos retomar las especificidades de lo que nos hace diferentes, de esa misma diversidad. Entonces, el género ocupa dentro del trabajo decente un papel de gran importancia. Este es un elemento transversal que constituye la misma agenda del trabajo decente. ¿Qué significa? En primer lugar, que las diferencias y desigualdades en la situación de hombres y mujeres deben ser considerados. No podríamos pensar que como es trabajo decente, hablamos de todas y todos por igual. No. Aquí lo primero es que si lo vamos a mirar, tenemos que entender que sí hay diferencias y debemos analizar cuáles son esas dimensiones y asimismo mirar cuál es la necesidad para crear mejores empleos frente a la extensión de la protección social y el diálogo social, teniendo en cuenta la diferenciación. En segundo lugar, que esta dimensión debe ser tomada en cuenta para realizar los diagnósticos sobre los déficits de este trabajo decente. ¿Por qué? Porque cuando entendemos cuáles son los déficits, podemos mirar cuáles serían las estrategias y las políticas que nos van a permitir superarlo. Entonces, sí es posible superar el déficit que tenemos en trabajo decente. Si ustedes miran en la mayoría de los países, los índices, o sea, en términos del trabajo decente, la mayoría están en déficit, sobre todo en los países nuestros. Y superarlos tiene que ser mirado en términos de la inequidad, en términos de las oportunidades, de cuál sería la mayor proyección para que todas y todos obtengamos estándares frente a la calidad de vida, no solamente el mínimo vital, sino la garantía de poder acceder dentro de esta situación de derechos laborales a la protección social como mínimo, a tener una vejez tranquila, pero también que dentro de estos procesos de que estamos, o sea, que surgen en el ciclo de vida laboral, nos permitan ir desarrollándonos también de manera satisfactoria como personas, como individuos, como hombres y como mujeres. Entonces, si ustedes miran, el género es muy importante dentro del análisis como categoría y nos va a permitir realmente pensar en que es posible reducir el déficit, pero también nos puede estar planteando la posibilidad de reducir las brechas que se encuentran y que analizamos en la primera sesión. En el documento de la OIT, en la Conferencia Internacional del Trabajo que surgió en el 2009, se alude a esta doble estrategia, una en términos de las acciones positivas y la otra la transversalidad del género, y que esto es lo que nos va a permitir mayor procesos de igualdad dentro de hombres y mujeres. Y recuerden que la igualdad no significa el que hombres y mujeres seamos vistos de la misma manera, no, sino que las condiciones nos permitan un proceso de desarrollo más equitativo. Las líneas de acción que se propusieron en ese momento desde la OIT son aplicar de forma efectiva el principio de no discriminación, promover la participación de las mujeres en la elaboración de políticas de empleo, fomentar la participación y ocupación de mujeres, eliminando los obstáculos que impiden su inserción y permanencia en el mundo laboral, prestar especial atención a los sectores de alto índice de participación femenina. Recuerden que la vez pasada pudimos ver que hay ocupaciones que tienen en su mayoría mujeres, como las ocupaciones asistenciales, las de protección. Y por eso en el sector de la educación, salud y en la parte social encontramos un mayor número de mujeres. Esto que implica que que la atención también se centre en estos empleos donde tenemos mayores mujeres. Y algo muy importante que hablamos en la sesión pasada es el trabajo doméstico. El trabajo doméstico tiene que ponerse en el centro de este análisis de la discusión si hablamos de trabajo decente. Las compañeras que están en el trabajo doméstico, cuáles son las garantías que tienen a las que se ven enfrentadas en términos de una debilidad no más en la protección social. ¿Ellas lo asumen o realmente tenemos un derecho que sea amparado por el Estado que les permita su desarrollo? No solamente en el servicio, sino en su crecimiento, en tener una vida con calidad. Entonces aquí retomamos el trabajo doméstico. ¿Por qué? Porque dentro de las organizaciones sociales y sindicales nos compete de una u otra manera ayudar dentro de esta protección hacia ellas por considerar que es una población vulnerable.
no estamos victimizando esta ocupación ni el trabajo que las mujeres hacen, ¿no? Para que nos quede claro, lo que estamos diciendo es que en este tipo de trabajos las mujeres se ven aún mucho más afectadas. ¿Listo? Atajar la brecha salarial, pues se aplica el principio de igualdad de remuneración por trabajo igual valor. Creo que este es un principio que la OIT frecuentemente expone dentro de todos sus espacios. Incorporar las demandas de igualdad en las negociaciones y convenios colectivos, promover la representación equilibrada de hombres y mujeres en las organizaciones sociales e instancias de diálogo. Recuerden que Magali tocaba un tema muy importante en su reflexión y es aún pareciera que debemos no solamente luchar por el espacio, sino demostrar que somos capaces. Entonces, dentro de esto que buscamos nosotros, que cuando estemos haciendo dentro del trabajo decente, la apreciación del contexto en lo que tiene que ver con la perspectiva de género, tengamos en cuenta que en las instancias de diálogo, en todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, no basta únicamente con que pongamos cláusulas que permitan mejorar las condiciones, sino que sean las mismas mujeres quienes puedan llevar su propia representación, quienes hablen, quienes tengan voz. ¿Listo? Miremos otro tema importante. Entonces, retomemos un poco. Hemos visto lo que es el trabajo decente desde sus componentes fundamentales en términos de concepto. Hemos mirado que si vamos a mirar el trabajo decente, hemos analizado ya que es necesario tener una perspectiva de género, mirar el género dentro de este análisis que se hace y luego hemos visto que es importante que tengamos en cuenta otro aspecto que son las migraciones y el trabajo decente. ¿Listo? Estamos viviendo un contexto de marcada crisis económica, creo que para todas y todos, pues no es un secreto, donde decimos que de seguir así, el individualismo realmente va a ser el reflejo de lo que pase, porque frente a los procesos colectivos, pues no vamos a tener la fuerza, ¿sí? Porque cada uno va a luchar simplemente por lo suyo, de manera tal que logre sobrevivir. Entonces, dentro de este contexto económico, cada vez vemos que son menores las posibilidades de una convivencia, ¿sí? Pero si se hace difícil al interior de cada país, ¿qué tendríamos que decir cuando la lucha es con quienes vienen de afuera? Entonces, la convivencia entre los nacionales y extranjeros acrecenta esas dificultades dentro de los ambientes laborales. Y este es mi espacio. Yo no voy a permitir que de afuera venga otro a quitarme la oportunidad. Este es mi país o esta es mi región o esto es lo nacional. Y entonces eso también nos divide como seres humanos, porque pues la lucha ya viene encaminada es a una defensa casi del espacio, del territorio sin mirar las implicaciones de estas personas que vienen y que realmente atraviesan una crisis aún mayor cuando tienen que salir de sus espacios, de sus países, de sus tierras para buscar sobrevivir en otro. Entonces, también es importante que miremos la migración y qué podría hacerse como política dentro de los estados para contener un poco lo que está sucediendo actualmente. La crisis económica y la discriminación. Perdón, hay Dime. una cosa que yo quisiera mencionar respecto a la diapositiva anterior, que me parece importante, y es que una de las cosas que más ha afectado ese trabajo decente es que la migración, al darse la migración, muchas de las personas que migran a otros países de alguna manera no pueden ejercer las profesiones para las cuales están capacitados. ¿Por qué? Porque trabajan de forma ilegal, entonces tienen que asumir determinados trabajos o roles que de alguna manera no reconoce su valor en términos de conocimiento, sino que de alguna manera los obliga simplemente a aceptar lo que venga para subsistir. Y de alguna manera eso también afecta en gran medida ese trabajo decente y digno para cualquier persona, independiente de que sea hombre o mujer, en este caso, ¿no? Sí, vamos a mirarlo. Estos son aspectos importantes y los tenemos aquí dentro de esta presentación un poco más adelante. Y es qué es lo que configura y el por qué se da esta situación dentro de la discriminación contra los trabajadores y trabajadoras migrantes. Y precisamente lo que tú estás diciendo forma parte de este análisis.
Los trabajadores y las trabajadoras migrantes figuran entre los grupos más perjudicados por las recesiones económicas. Entonces, lo que tú estabas planteando es la necesidad de salir de un país en busca de qué, no de desarrollarse profesionalmente. Ellos salen buscando subsistir, ¿cierto? Ellos se encuentran empleados en sectores como la construcción, el turismo, que son los que tienden a resultar mayor afectados, pero ellos son empleados en esos trabajos porque es donde existe mayor diversidad y donde podemos precisamente como empleadores, ¿sí? Abusar, digámoslo así, de esa necesidad, de esa situación específica de haber abandonado su país en busca de la subsistencia. Son objeto de mayor discriminación en periodos de dificultad porque escasean, porque a pesar de que escaseen los datos o la información que estamos planteando, la crisis no es la excepción, lo que estamos viviendo en este momento. O sea, todos podríamos y todas pensar que no hay una estadística que defina el grado de afectación que tienen las personas migrantes y sobre todo pues hablamos del espacio laboral, pero hacia los ojos nuestros, siendo una realidad latente, podemos verlo sin necesidad de que nos digan que el 70% de los migrantes se encuentran en condiciones de desigualdad. No, el simple hecho de mirar al lado y en este momento donde tenemos la salida masiva de personas de los diferentes países donde se encuentran pues las discusiones sociales, las discusiones y situaciones económicas, donde está la marginidad, etcétera, podríamos entender que es un número mucho más alto a pesar de que la estadística sitúe una cifra. Y en algunos lugares podremos encontrar que tenemos habitantes de otros países en mayor número de empleados casi en todos los sectores de la economía, sobre todo en aquellos que estamos planteando donde se necesita mano de obra barata, ¿sí? Porque es la explotación. Puede que estos datos no abunden, como decimos, pero los incidentes no faltan y aquí voy a retomar dos ejemplos que encontramos para mostrar esa grave situación. Tenemos los ataques cometidos contra los trabajadores migrantes de Sudáfrica en el 2008, o sea que no estamos tampoco diciendo que es solamente este momento, porque la crisis la llevamos hace bastante tiempo, y en esta fueron 60 migrantes extranjeros los que fueron asesinados, en torno a 10.000 que quedaron sin hogar. Tenemos los ataques dirigidos contra los trabajadores de Rosarno en Italia, en los que en 2 días de disturbios dejaron 53 lesionados en dicho colectivo y acabaron con 1.000 migrantes enviados a centros de deportación. De una u otra manera, tendríamos que mirar que la lucha del territorio, como lo decías, juega también un papel importante y es que estamos defendiendo lo que yo creo como ciudadano nacional que es mío. Sí, o sea, ya no me importa la calidad en términos de lo humano, sino estoy en la defensa de algo que considero que es mío por derecho, mi espacio y mi territorio. Lo que no vemos es que hay un doble juego y que los estados aquí juegan un papel muy importante. Esto se convierte en un problema que debe abordarse con urgencia, sí, si queremos hacer que retroceda esta creciente ola de actuaciones. Y aquí necesitamos reforzar la aplicación y el cumplimiento de las leyes. Consideramos que en todos los estados debe haber una legislación clara frente a la protección de la migración. Y no solamente la protección, sino qué vamos a hacer con los migrantes, cuál es la estrategia, porque en algunos lugares es dejemos que llegue todo el mundo y luego cómo nos organizamos. Ahora, saquemos provecho si estos migrantes pueden incidir dentro de la crisis social para fortalecer los intereses más individuales. Miremoslo en términos de las economías. O sea, necesitamos trabajos de calidad, sí, pero si tenemos una mano más económica, más barata, no importa y vamos a sacrificar la cualificación, aunque no sucede de esta manera, porque tenemos gente, como tú lo decías, Miriam, que tienen mayores grados de cualificación y son profesionales dentro de sus países y tienen que llegar a otros países a hacer lo que realmente no saben y les tocó aprenderlo dentro de la marcha, pero es lo que les permite vivir. Entonces el análisis es mucho más complejo. En cualquier caso, estas medidas no son suficientes por sí solas, sí, lo estamos viendo. Necesitamos adoptar un planteamiento global respecto al problema y es para comprender las condiciones de trabajo, no solo la de los trabajadores migrantes, sino también la mano de obra nacional. ¿Qué está pasando y por qué se hace más vulnerable los trabajadores dentro de su campo también? Y es si no tenemos una legislación clara que proteja los derechos de los nacionales,
pues con mayor razón no vamos a tener una legislación clara que nos hable de qué pasa frente a los derechos de los migrantes. Una de las ocasiones más frecuentes que se dirige contra los trabajadores y trabajadoras migrantes es la de que aceptan los empleos a cambio de salarios inferiores. Dentro de esos planteamientos hay desintegración de las prestaciones sociales y las pretensiones que tenemos laboralmente, porque cuando tú aceptas un trabajo con tal de que te paguen lo que te paguen, y no importa incluso que esté dentro de los estándares, o sea, por debajo de los estándares de lo mínimo, estás diciendo que aquí empezamos a quebrar los sistemas de salud y seguridad, pero no solamente el sistema en términos de lo que puede recibir el sistema de aporte, sino que es muy fácil empezar a eludir obligaciones que los grandes empresarios o los empleadores tienen con su sociedad. Para Claire, ella es la directora del Departamento de Igualdad de la Confederación Sindical Internacional de la CCI, dice que para afrontar estos problemas hay que mirar cuál es la relación que existe entre el dumping salarial, ¿sí?, que en este momento tenemos porque es el juego de los empleadores con los trabajadores migrantes, y cuál sería la postura que nosotros como organizaciones sindicales en términos del papel que hacemos podemos empezar a fortalecer en esta lucha de mejorar las prestaciones, la seguridad social, la normativa y demás. Cómo nosotros podemos decir, aquí hay un salario mínimo que no solamente tiene que ser para un trabajador nacional o un migrante, sino que tiene que tener cualquier persona que desarrolle o desempeñe un trabajo en cualquiera de los sectores de la economía. Entonces, la política de los estados es relevante y tenemos siempre que verla en conjunto, que podríamos mirar que la reducción de la explotación de trata de personas, si el marco legal es fuerte, es claro, es ambicioso porque tiene una proyección de cobertura real y se habla en clave de derecho, podemos pensar que esto reduce también la explotación y la trata de estas personas, que podemos abordarla de una manera mucho más clara y que los trabajadores migrantes podrían ser considerados como más de aportar una mano de obra barato, poco cualificado, podrían estar ayudando a fortalecer los procesos de construcción de sociedades donde van, porque pueden ser valorados en la totalidad de su capacidad. La conclusión es que existen intereses en conflicto en las economías nacionales. Sí, lo estamos viendo. La situación puede resumirse de la siguiente manera. Unas empresas que desean o personal con cualificaciones superiores o mano de obra escasamente cualificada y a bajo precio. O sea, este es el primer punto. O sea, miremoslo dentro de lo que estamos trabajando. Es cómo son las empresas las que desean este personal, si son cualificaciones mucho más altas, pero si el costo es menor. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que ellos están queriendo realmente? O una población activa nacional que desea protegerse frente a la progresividad de la informalización en el dumping social. O sea, ¿qué estamos haciendo? Gobiernos que se sitúan definitivamente en sus dos orillas, dependiendo el interés, la conveniencia, no la necesidad de estas personas o de estos trabajadores, hombres y mujeres, vengan de donde vengan, sino cómo dentro de sus agendas, sus planes de desarrollo y demás son ubicados para que la atención recaiga realmente sobre la calidad de vida o sobre el interés de hacer más rico a los que más dinero tienen, ¿sí? Sin importar en qué condiciones se haga. Entonces ahí es donde realmente podemos ver que el papel de nuestros estados ha sido muy laxo. Ellos se ubican en la estratosfera para mirar hacia abajo cómo el mundo se va moviendo, se plantea la inseguridad y dentro de las grandes conferencias mundiales y todo lo que tiene que ver con los derechos laborales, se plantea la necesidad, pero no la forma como la vamos a abordar. Entonces aquí la reflexión nuestra como organizaciones sociales y sindicales tiene que ser cómo seguimos ejerciendo presión para que podamos en consideración mirarnos tanto nacionales como migrantes en contextos mucho más adecuados y más dignos. Pasamos al tercer aspecto. Entonces recuerden, hemos visto el marco conceptual, hemos visto el componente de género frente al trabajo decente, hemos visto lo que tiene que ver con la migración y el trabajo decente, y ahora vamos a ver medio ambiente y trabajo decente.
Antes de tocar el medio ambiente y el trabajo decente, ¿me he hecho entender? ¿Los conceptos están siendo claros? Sí, muy claro, Ivonne. Ok. Ivonne, Sí, una mire. cosa dentro de los temas tocados, como eso lo hiciste desde diferentes puntos, hay una cosa que también afecta al trabajo decente y es que hoy en día son más las personas, o sea, los profesionales están saliendo cada vez más jóvenes. Entonces, muchas veces los empresarios a las personas más jóvenes les pagan un poco, o sea, prefieren contratar a una persona joven porque de pronto puede costarles menos en términos de salario, pero igual de alguna manera explotan su conocimiento porque de todas maneras son mentes frescas que están abiertas a aportar, a crear, mientras que de alguna manera se les desconoce esa capacidad que ellos tienen en su formación académica simplemente por la edad, básicamente. Y eso de alguna manera permite que tampoco se dignifique o tampoco se tenga un trabajo decente independiente de la nacionalidad que se tenga. Es manejado de una manera conveniente para cada una de las empresas y eso también hace falta como que de alguna manera los estados lo regulen o sean conscientes de lo que implica de alguna manera desconocer esa preparación intelectual y académica de una persona que aunque sea más joven, tiene todos sus conocimientos dispuestos a aportar al crecimiento de cualquier empresa o cualquier industria, ¿no? Claro, digamos que esto que tú estás planteando es digamos que otra de las causas de la migración, porque miremos que de alguna forma quienes salen de sus territorios o de sus países están buscando mejores oportunidades. Y hoy los jóvenes en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica, consideran que no tienen las condiciones y es mucho más fácil tratar de expandir o buscarlas fuera. Y por eso también tenemos lo que tú has planteado como una de las causas de la migración. O sea, las crisis al interior de los países, la parte económica, los procesos de recesión, pero también las condiciones para estos nuevos trabajadores, que son los trabajadores jóvenes. Por eso algunas acciones específicas que buscan, aparentemente, creería yo, reducir esta crisis cuando nos hablan del primer empleo, la ley del empleo joven, la oportunidad para quienes acaban de salir o cómo hacemos para fortalecer este trabajo a través de pasantías y otras prácticas, pero no está visto desde la perspectiva de su integridad y de valoración total, sino está visto desde cómo puedo beneficiar, porque si yo empleo a un joven, voy a reducir la posibilidad de pagar impuestos. O sea, no se valora el eje fundamental de desarrollo, como tú lo estabas diciendo, sino es a quién le sirve, ¿sí? Para quién el interés. Entonces, pues es un aporte muy bueno. Gracias y creo que nos ayuda a ampliar esta reflexión. ¿Alguna otra intervención, pregunta frente a los conceptos? ¿Estoy haciéndome entender? Sí, para mí es claro, ¿eh? Ok, entonces vamos a continuar con medio ambiente y trabajo decente. El mundo del trabajo y la producción están íntimamente ligadas a la degradación y o protección del medio ambiente. Y aquí podríamos decir, muy pocas veces pensamos en el contexto natural donde estamos ejerciendo cualquier labor, en la naturaleza como tal, sino únicamente en los niveles de producción, cómo producimos, qué obtenemos. Y esta reflexión es válida si hablamos de trabajo decente. La mitad de las familias trabajadoras han experimentado el desempleo o una reducción de la jornada laboral en los últimos 2 años, mientras que 1.200.000, millones de personas subsisten aún en más de la extrema pobreza. Los derechos fundamentales a contar con representación sindical, a la negociación colectiva, se ven amenazados en muchos de los países, siendo objeto en otros también. ¿Por parte de quién? De los empleadores que incluso socavan el derecho a la huelga, poniendo en entredicho décadas de reconocimiento legal en este derecho fundamental, que como lo vimos, pues está expresado en toda la normativa y derechos fundamentales de la OIT.
Son demasiados los gobiernos que no protegen a los trabajadores hoy en día. Esa no es algo que no tengamos nosotros claro. Y que a futuro estamos pensando que no se hacen sostenibles porque para nuestras generaciones, por el daño que está sufriendo el medio ambiente, porque estamos frente a catástrofes meteorológicas que son ocasionadas ¿por qué? Por un tema que la gente cree que está de moda y es el cambio climático. O sea, no se dimensiona hasta dónde realmente el cambio climático puede hacernos pensar en un futuro bastante incierto, ¿sí? Porque podríamos encontrar millones de trabajos, de lugares, pero no habría dónde desempeñarlos, ¿sí? Podríamos tener condiciones de nivel avance tecnológico, pero con un medio ambiente que no nos va a permitir el ejercicio dentro de una condición de calidad de vida. Entonces, vale la pena que nosotros también reflexionemos sobre esta situación específica de cambio climático. Entonces decimos que falta a los gobiernos el que en aras de equilibrar sus prioridades puedan mirar qué está pasando frente al crecimiento de las grandes empresas o las grandes tecnologías versus la afectación del medio ambiente. ¿Qué está pasando y cuál sería el desafío frente al cambio climático? ¿Cuáles podrían ser esas acciones que ellos podrían realmente empezar a desarrollar o a incorporar dentro de sus planes de desarrollo específicamente si tienen en cuenta que esta es una necesidad mundial? El modelo económico global dominante está destruyendo el empleo y devastando el planeta. O sea, es cierto que para el crecimiento de algo se decrece en otro sentido, pero lo que aquí estamos planteando es que es necesario que haya equilibrio para poder garantizar un futuro, ¿sí? Entonces, aquí vamos a mirar algo muy importante que es el Acuerdo de París. Si ustedes recuerdan, se desarrolló en el 2015 y miremos un poco en qué consistía. El cambio climático primero constituye una emergencia mundial que va más allá de las fronteras nacionales. Se trata de un problema que exige soluciones coordinadas en todos los niveles y cooperación internacional para ayudar a los países a avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Entonces, eso nosotros lo tenemos claro, es una necesidad no solamente de un país, es del mundo entero. Para abordar este cambio climático y los impactos negativos, todos estos líderes mundiales se reúnen en la Conferencia de Naciones Unidas del Cambio Climático y realizan uno de los avances más grandes el 12 de diciembre de 2015, que es con este acuerdo donde todos se comprometen en el ejercicio de acciones individuales e interdependientes también y coordinadas para mejorar el cambio climático, o por lo menos para no seguir destruyéndolo. ¿Qué establecía este acuerdo? A largo plazo, porque tiene una revisión también de cada 5 años, donde los países tienen que expresar cuáles son los aportes que han hecho, cómo están mejorando y demás. Entonces, aquí, ¿cuáles son los objetivos para guiar el trabajo y el compromiso que hicieron estas naciones? Reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados centígrados y esforzarse para limitar este aumento y mantenerlo en 1,5 grados centígrados. Ese fue el primero. Revisar los compromisos de los países cada 5 años, como les decía, ofrecer financiación a los países en desarrollo para que puedan mitigar el cambio climático y fortalecer la resiliencia en mejorar su capacidad de adaptación a estos impactos. Recuerden que en algunos sectores como el agro, por citar el ejemplo, compañeros que tienen que ver con los cultivos, la caña de azúcar, la palma, etcétera, son compañeros que se van a ver mucho más afectados cuando existe impacto dentro del medio ambiente. ¿Qué pasa si hay una sequía? ¿Qué va a pasar con su siembra? ¿Sí? ¿Qué pasa si estos compañeros no están preparados para abordar esto? Quedarían sin empleo, pero no solamente quedan sin empleo porque no hay tierra para trabajar, no hay condición para trabajar, sino sus familias van a quedar en qué condiciones, cuáles serían las garantías, cómo podrían subsistir. Entonces, el compromiso es, si revisamos y sabemos que hay consecuencias del impacto que pueda tener este cambio climático,
¿Qué pasaría si los estados diseñan estrategias que les permitan desarrollar algunas actividades para mantener su economía? Entonces hablamos de las economías alternativas dentro de los mismos espacios, no que tengan que migrar o irse a otros lugares, sino que puedan desarrollar otro tipo de acciones o actividades que les permitan seguir teniendo como mínimo pues su alimento, o sea, contar con su mínimo vital y generar estas acciones desde antes que esto suceda, no en la marcha, sino previniéndolo. Entonces, esto es parte del compromiso que ellos establecen dentro de esta agenda. El acuerdo es un tratado internacional legalmente vinculante, entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, valdría la pena y creo que es parte del ejercicio que vamos a hacer de esta sesión, y es que cada uno pueda mirar a 2024 cuáles han sido los avances que puede tener este Acuerdo de París que se ha logrado a nivel de estas naciones que se comprometieron, y si vemos que hablábamos de un acuerdo y un tratado que era vinculante. En la actualidad, 194 partes de los países que son miembros lo abordaron y más la Unión Europea, que fueron quienes firmaron y ratificaron el acuerdo para comprometerse en la intervención directa para prevenir mayor daño del medio ambiente y específicamente en lo que tiene que ver con el cambio climático, y es mantener todo lo que puedan hacer dentro de las acciones de su desarrollo, de su progreso, para que no excedamos estas temperaturas de estos grados centígrados, que de una u otra forma pues son los que acaban con los ecosistemas. El acuerdo incluye compromisos de todos los países para reducir sus emisiones y colaborar para adaptarse a los nuevos impactos, que era parte de lo que les estaba diciendo. ¿Qué podemos hacer para seguir aumentando el compromiso y si realmente esto se está cumpliendo? El acuerdo proporciona a estos países una ruta que puede ayudar a las naciones en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio, y lo que nos habla aquí es de que los lineamientos específicos estaban enmarcados, ¿sí? No solamente en una metodología, sino también en unas acciones legales que les permitiría a esas naciones un marco para tener mayor control, ¿sí? Para obrar de una manera mucho más transparente y no aparentar que estamos haciendo acciones para mitigar el cambio, pero a su vez estamos permitiendo que muchas empresas vengan, invadan los territorios, invadan los espacios, el medio ambiente, para desarrollarse dentro de los intereses netamente económicos. El Acuerdo de París proporciona un marco duradero con el afán de dirigir el esfuerzo global durante las próximas décadas y señala el comienzo hacia el cambio de emisiones, de un contexto de un mundo de emisiones cero neto. Esto no ha sido muy fácil, y cuando ustedes revisen para su reflexión qué logros hemos tenido, podríamos mirar que el compromiso está planteado, pero la forma de hacerlo real sigue siendo muy débil. Entonces, bueno, aquí esta parte del medio ambiente, y diríamos nosotros, si ha sido reflexión de sus organizaciones sindicales, si en algún momento cada uno, aparte de decir, ahora ha cambiado mucho el clima, hace más calor, hace más frío, donde antes debería ser una estación, ya tenemos otra, en esta época no habría verano, o sea, fuera de hacer ese análisis de la cotidianidad como seres humanos, que lo hacemos porque pues nos estamos desenvolviendo dentro del medio ambiente, dentro de los contextos de vida, podríamos pensar si ustedes lo han hecho para entender el trabajo decente y cómo se está haciendo, y si vemos que hay algún papel que cada uno de nosotros pueda jugar dentro de la protección del medio ambiente, con el solo hecho de tener un adecuado método de reciclaje. ¿Qué estamos aportando nosotros? Y si todas estas cosas de las que estamos hablando, que aparentemente se ven desligadas, realmente tienen alguna incidencia dentro de lo que llamamos trabajo decente. Entonces, recuerden el contexto, ¿dónde vamos a desarrollar los empleos? Si a pesar de altas tecnologías tenemos un mundo totalmente contaminado. Entonces, más adelante vamos a retomar algunos otros aspectos que nos van a permitir revisar el tema en relación con lo que estamos planteando del empleo, las mejoras en el trabajo, de las garantías de poder vivir en una sociedad
mucho más justa, pero también en condiciones sanas, ¿no? Porque pues esto de una u otra forma va a afectar la salud de todos los seres humanos. Entonces, miremos ahora las normas fundamentales del trabajo. ¿Y por qué traemos las normas fundamentales aquí? Porque estamos hablando precisamente del trabajo decente y hay que entender de dónde se desprende esta amplia gama de protección hacia las condiciones laborales. La Conferencia Internacional del Trabajo, en su 86ª sesión en 1998, adoptó una declaración relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo para reforzar el respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a contribuir a reducir los efectos negativos de la mundialización. Todo lo que hablamos de los temas, también de la globalización, que será pues el aspecto de nuestra próxima sesión. Y los 8 principales convenios que ustedes ya los conocen, que acogen esta declaración son: el Convenio 87 del 98 nos habla sobre el derecho a libertad sindical y de negociación colectiva, y los debemos conocer todos y todos los trabajadores, independiente de la profesión, independiente de la edad. Conocer los convenios fundamentales de la OIT nos da a nosotros un margen también de defensa, ¿no? De reconocimiento. El convenio 29 y el 105, que nos hablan sobre la abolición del trabajo forzoso. El 100 y el 111 sobre la prevención de la discriminación en el empleo e igual remuneración por trato, igual valor. El 138 y el 182 sobre el trabajo infantil. Estos convenios fueron seleccionados debido a su aptitud para garantizar los derechos de los seres humanos en el trabajo, ¿sí? Independiente del nivel de desarrollo que tuviesen en ese momento los Estados miembros. Y recuerden que estos convenios, que son fundamentales, no necesitan los países haberlos ratificado para hacerse vinculantes. Esto simplemente con el hecho de estar como miembro dentro de la OIT, como tal, el solo hecho de hacer parte ya los vincula al cumplimiento de estos mínimos. Digamos que estos serían los mínimos en los que los Estados miembros tienen que regirse. La importancia sustancial de esta declaración reside en que estos convenios fundamentales no necesitan, como los demás, ser ratificados por los Estados nacionales para pasar a ser vinculantes. Se deben cumplir independientemente del nivel de desarrollo de cada país, que era lo que les estaba diciendo. Miremos un poquito, ampliando los principios en cada uno de estos convenios para tratar de entenderlos un poco mejor. Cuando hablamos del derecho de libertad sindical y negociación colectiva, como principio, estamos diciendo que son derechos fundamentales para garantizar la plena y libre participación de los trabajadores y trabajadoras en las relaciones laborales, en el mercado del trabajo, siendo una garantía de la democracia y progreso social. Eso creo que es claro desde la misma labor que nosotros venimos desempeñando diariamente y cuando estamos organizados. Sabemos que esto es lo que realmente nos permite potenciar el ejercicio y la libertad dentro de nuestra sociedad. En los convenios sobre la abolición del trabajo forzoso, para muchos países del mundo, la eliminación del trabajo forzoso sigue constituyendo un importante desafío para el siglo XXI y que representa una grave violación al derecho humano a la libertad de trabajo. Si miramos el 100 y el 111 sobre la prevención de la discriminación en el empleo, igual remuneración por trabajo, igual valor, nos dice que la discriminación restringe el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación. Implica además desaprovechar las capacidades de las personas para aportar a los procesos productivos e incluso afecta la cohesión social al ser una fuente de exclusión, como lo decía Miriam hace un momento. ¿Qué pasa si la discriminación no solamente es dada dentro de los diferentes géneros? ¿Qué pasa si la discriminación está dada en los procesos de acuerdo al desarrollo del ejercicio profesional, como la juventud? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? Porque pueden estar haciendo el mismo trabajo que hace una persona con mayor edad, pero por el hecho de ser joven tiene una remuneración inferior. ¿O qué pasa en aquellos empleos donde se genera la competencia? Porque yo soy un ingeniero de hace mucho tiempo, tengo mayor experiencia de los aportes que tú vienes a darme en este momento, eres un recién egresado de una universidad, tienes que aprender mucho más para aspirar a tener lo que yo tengo. Si estoy haciendo el mismo trabajo, lo mínimo es que sea reconocido en este empleo con un mismo salario. Pero pues son debates que tenemos que seguir nosotros dando para fortalecer precisamente estas condiciones. El 138 y el 182 sobre el trabajo infantil
Es una violación de los derechos humanos de niños y niñas y podemos decir que a medida que transcurre el tiempo, em, quizás se ha venido mejorando. Sin embargo, también hemos encontrado en algunos contextos donde no aparece de manera directa, pero indirectamente, como en el sector agro, siguen los niños y las niñas siendo explotadas. No se mira la consideración porque es vista como un aporte familiar. Entonces, como familia, vamos a ayudar al papá para que la producción, para que tengamos mayores ingresos. Y esto lo que está haciendo es encubrir porque mantenemos el trabajo infantil. Porque un niño que podría estar en una edad de estar estudiando, tiene que primero levantarse y acompañar a su papá al campo a recoger la siembra para que esto pueda ser mejor pago y estamos aportando dentro de la violación a estos propios derechos, enmarcado en un contexto de ayuda mutua, de colaboración, de que esto nos hace familia y nos cohesiona. Pero creo que internamente es una forma de seguir manteniendo esta explotación que va a limitar las posibilidades de desarrollo de los menores y pues obviamente poder fortalecer dentro de la escala social. La OIT elabora todos los años un informe global que proporciona una visión objetiva de las tendencias globales respecto a las cuestiones relacionadas en esta declaración. Son los informes que se presentan dentro de la conferencia. Ustedes han escuchado a nuestros representantes, líderes que van a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, que se reúnen, que tratan algunos aspectos relevantes a los compromisos adquiridos, pero también se generan nuevos compromisos así como la posibilidad de nuevos convenios. En fin, es el contexto que nos permite estar evaluando lo que nuestras naciones vienen haciendo. No siempre dentro de esta conformación tripartita existe para los trabajadores y trabajadoras mejores oportunidades porque a veces el debate pues va a terminar 2-1, ¿sí? Entonces pues es un trabajo que no podemos dejarlo, no podemos decir que sea lo mejor, pero que tenemos que valorar que por lo menos contamos con este espacio de discusión y de una u otra forma de incidencia. El seguimiento anual de los Estados miembros no ha ratificado, se mira cuáles países no han ratificado los convenios y dentro de estos cuál ha sido su desarrollo. Los distintos procedimientos de control de la aplicación de los convenios de los estados que sí lo han ratificado. Es como equilibremos un poco a través del análisis entre quienes no y sí, porque conocemos que hay países que han ratificado los convenios, pero en términos de quejas se encuentran también dentro de la OIT, dentro de uno de de las escalas de mayor violación de derechos laborales, ¿no? Y humanos, por supuesto. Los informes del Comité de Libertad Sindical y cualquier otra información disponible, toda esta queda sobre la mesa y pues es el contexto que vamos a seguir nosotros buscando fortalecer e incidir con quienes nos representen dentro de estos espacios. Bueno, hasta aquí. ¿Cómo nos sentimos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Es fácil ver cómo cada una de estas, digamos, de estos criterios que estamos exponiendo aquí se interrelacionan. O sea, a pesar de que podríamos decir, bueno, pero hemos hablado del trabajo decente, medio ambiente, las mujeres, del empleo, de la migración y ahora terminamos con lo de la OIT, existe la suficiente claridad para mirar cómo esto se está interrelacionando y cómo seguimos necesitando mirarlo de esta forma sistémica. Entonces, pues me gustaría escuchar si está siendo claro, si existe alguna duda, si hay confusión. ¿Me escucha? Sí, no sé si Hola, Sí, Sí. ahí me están escuchando, Magali. Me conecté desde el celular, perdón, porque se me entrecortaba desde la compu. Yo quisiera hacer No, un aporte, sí, creo que dime. es claro, creo que es muy claro lo que venís planteando. Creo que a medida que avancemos y tal vez con la clase que viene de globalización vamos a tener algunas cosas más claras, por lo menos yo. Lo que quisiera aportar, que no sé si por ahí lo vas a trabajar
más adelante es que la OIT sumó un quinto principio de derecho fundamental, con 2 convenios nuevos, a los 4 que mencionaste, pero no me quiero adelantar que por ahí vos ya lo tenés para mencionarlo más adelante, que es el derecho a un entorno seguro y saludable. Sí, en este momento, gracias por tu aporte, estábamos planteando los 8 fundamentales, ¿sí? Bien, Que son los que se encuentran en el preámbulo de la OIT. ¿Listo? O sea, que sí, son sí, los convenios que cualquiera de los países independiente a haberlos ratificado o no desde que sea miembro, debe cumplirlos. Y vamos claro, mirando en lo que tú estás diciendo en clave del avance que hemos tenido, cómo las garantías se extienden a otras dimensiones que en ese momento no fueron vistas. claro. Entonces, y es muy importante que los vayamos retomando. E igual, si quieres hacer la ampliación de alguno que te parezca muy importante, puedes hacerlo porque todo esto está dentro del engranaje del trabajo decente. Entonces, bienvenido tu comentario. Bien, no, no, era solamente eso, aportar el quinto punto de principio de derecho fundamental que incorporaron en 2022 y que los 2 convenios fundamentales para el entorno, para un entorno de trabajo seguro y saludable son el 155 y el 187, que Perfecto, nos estarían sí. sumando 2 más a estos 8 que ya tenemos. Ok, Solo eso. perfecto. Gracias. Entonces, creo que esto lo que nos muestra dentro de la intervención que tú haces es que la necesidad dentro de este espacio no nos puede hacer permanecer ajenos al mismo y que si bien existen muchas debilidades, es la oportunidad que tenemos para seguir creciendo dentro de este proceso de desarrollo y de justicia social que nos habla su preámbulo. Entonces, estas garantías con base en el 155 y el 187 nos permiten ampliar la gama, pero también nos dan elementos para seguir fundamentando nuestra lucha. Entonces, es muy oportuna tu intervención. Gracias. ¿Alguna otra apreciación, compañeros y compañeras? ¿Hay claridad en los conceptos? ¿Vemos esa interrelación y la necesidad de seguir ampliándolos? ¿Sí se está escuchando bien? Sí, señora, se escucha bien. Oh, ok. Ivonne, hay una persona que tiene la mano levantada. Noemí, creo que es. Pues yo lo que les digo, como no estoy visualizando en este momento dentro de la pantalla, quien quiera intervenir puede hacerlo. Por eso pregunto, ¿alguien que en este Ah, momento quiere intervenir? no, solamente aportar que muy, pero muy clara la exposición, pero yo también opinaba que de todas maneras, con todo esto que se está haciendo y lo que la OIT en sus convenios está, yo creo que aquí, por lo menos en Colombia, falta ratificar algunos y a pesar de todo lo que se haga y estemos trabajando por el derecho a la equidad e igualdad, mm, seguimos con discriminación laboral, seguimos con desprotección social. Esto también, claro, son estar dominantes en el mundo, pero me parece que este trabajo contribuye a que sigamos en pro de lograr eh, de verdad una mejor participación, eh, el derecho también a la igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Gracias. Listo, Noemi, gracias por tu intervención. Sí, o sea, sabemos que Colombia, Argentina, o sea, en este momento en el escenario que nos ocupa, pero muchos de los países de Latinoamérica quizás no hayan ratificado todos los convenios o quizás los hayan ratificado y no haya cumplimiento de los mismos. Pero precisamente es nuestra función, nos compete a nosotros también hacer uso de nuestro papel de veedores para poder llegar a estos espacios con denuncias claras para el respeto de estos derechos como garantía.
¿sí? Entonces es importante que si los conocemos, tenemos ya los elementos para poder decir se cumple, no se cumple y por qué se cumple o no, ¿sí? Cuando Sí, así nosotros es. desconocemos, pues es muy difícil ejercer algo que no tenemos claro dentro de nuestro ámbito y pues precisamente permite que se siga pasando por encima de estos derechos por el desconocimiento. Entonces, gracias por tu Así es. intervención y eso fortalece los procesos. En este caso, lo que está haciendo la CTA y a través del Instituto del Campus Virtual, potenciando el conocimiento de todos y todas. Entonces, gracias, Noemí. Ok. Ivonne, si estás hablando no se te escucha nada. Listo. Gracias. Tenía el micrófono. Lo había cerrado cuando estaba interviniendo Noemí, pero se escuchó mi apreciación frente a la intervención de Noemí. Sí, señora, sí, yo las... Ok, listo. Entonces, retomamos, les decía, es importante entender dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible lo que hace alusión al trabajo decente, precisamente dentro de esta agenda mundial. El objetivo 8 tiene como fin promover el crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Para los próximos 5 años está previsto que aumente el desempleo. Es probable que en el 2019 haya 212 millones. Esto está planteado desde el momento donde surge la agenda en el marco de la exposición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, ¿qué era lo que se esperaba para 2019? Que 212 millones de personas más sin empleo y muchos más atrapados en una situación laboral vulnerable y precaria. Por consiguiente, era necesario que este objetivo estuviera reflejando esta necesidad, pero también se enmarcaba y hacía explícito frente a la necesidad de que los estados establecieran algunas acciones concretas para garantizar este desarrollo sostenible. Para la Organización Internacional del Trabajo, el objetivo 8 incluye los siguientes temas prioritarios: el empleo pleno y productivo en el trabajo decente, la desigualdad salarial por razón de sexo, el desempleo entre jóvenes, la eliminación de todas las formas de trabajo infantil, la formalización de la economía informal, los emprendimientos, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, la protección de derechos laborales y la promoción de un entorno de trabajo seguro y los trabajadores migratorios. Si se dan cuenta, todo lo que hemos venido trabajando a lo largo de la sesión de hoy está recogiendo cuáles fueron los objetivos en términos de las prioridades que se trazó este objetivo 8 dentro del objetivo de desarrollo sostenible y el por qué el trabajo decente como objetivo está en interrelación directa con otros objetivos: sociedades justas, medio ambiente, equidad. Todo esto tiene que ver con el trabajo decente. En lo que se refiere al objetivo 8 y el programa de trabajo decente en que debemos centrarnos, y esta es una reflexión que se hace desde el Departamento de Empleo de la OIT. Dice que hay 3 esferas claves que debemos tener en cuenta y entre ellas la modificación de las políticas nacionales, haciendo alusión a que si estos objetivos son mundiales, cada país debe establecer las propias metas nacionales.
¿Por qué? Porque el contexto es diferente. Los gobiernos y las oportunidades son distintas y las economías obviamente son diferentes. Los resultados dependen sobre todo de las medidas que se adopten a nivel nacional, que obedecerán principalmente a la voluntad de los gobiernos a dar prioridad a los objetivos y metas y ajustarlo a sus políticas. Entonces ya saben los planes de desarrollo, cómo hacerlos funcionales, cómo operativizarlos dentro del marco del compromiso que se hizo cuando dijimos existen unos objetivos de desarrollo mundial que van a permitir seguir trabajando en sociedades mucho más justas. La OIT ofrece asesoría para inspirar ese diseño de las políticas, no solamente los lineamientos que encontramos dentro de los planes como tal, sino también la OIT ofrece el que a través de expertos puedan asesorar a estos países para la implementación de las mismas políticas. Es preciso que las organizaciones que representan a los empleadores y a los sindicatos participen en la puesta de la práctica de la nueva agenda. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no podemos movimientos sociales y organizaciones sindicales estar ajenas a lo que está aconteciendo y que necesitamos seguir interviniendo de manera directa para ejercer nuestro papel de vigilancia, de evaluación y rendición de cuentas en la medida en que cada país, a través de sus informes, tiene que presentarlo en el seno de la OIT. Entonces, pues por lo menos tenemos una posibilidad de continuar incidiendo. Las alianzas mundiales es otra de las reflexiones en las que se considera debemos centrarnos. Dice que debe existir un entorno internacional que sea favorable a la promoción de la agenda para después del 2015, especialmente en los países más pobres. Las alianzas mundiales y los temas de cooperación son, digamos, ocupan un lugar muy importante y es porque los países que tienen mejor desarrollo se comprometen en contribuir, colaborar y cooperar en los países que tienen menores condiciones. Entonces, fortalecer la cooperación y las alianzas es un tema que nos debe ocupar a todos y a todas, y a través de estos procesos y proyectos de cooperación hemos logrado obtener fortalecimiento para el desarrollo de estos mismos objetivos. Entonces, aquí la cooperación, al centrar los ejes en los cuales se espera o prioriza estar cooperando, digamos que de una forma directa está fortaleciendo tanto política como operativa, como económicamente en el desarrollo de los países que tienen menores condiciones. La agenda para después del 2015 debería considerarse como un escenario adicional, es decir, un canal de complementario para interactuar con tecnologías, políticas y el público en general. Digamos que todas estas situaciones lo que buscan es que podamos tener una red que se oriente al crecimiento económico, inclusivo, sostenible y generador de empleo a nivel mundial. Estas necesidades no son de algunos países y muy escasas, y podríamos decir que son la excepción. Al contrario, en los países que nos encontramos con políticas con déficit dentro de su estructura, con sistemas totalmente inequitativos y con formas organizativas que no fomentan la democracia, creo que es mayor el trabajo que debe hacerse y no somos pocos. Entonces, por eso es necesario, si tenemos la oportunidad de ser cooperados y cooperar con los recursos que tenemos, pues es valioso en este proceso de generar ambientes inclusivos sostenibles y que nos permitan garantizar a futuro mejores y mayores condiciones. La última reflexión estaría dentro de Unidos en la Acción, y aquí nos está hablando también de seguir estrechando la cooperación en el sistema de relacional con estos objetivos de desarrollo, contar con las instancias financieras también internacionales, y esto serviría para dar nuevos impulsos, ¿cierto?, al sistema de Naciones Unidas. Para concluir, cabe destacar que hasta el momento, en la agenda después de 2015, se reconoció claramente el potencial del trabajo decente como el motor de desarrollo incluyente y sostenible. Por eso es que vale la pena que nosotros, a través de estos cursos de capacitación, lo retomemos no como
un eje que se transversalice en las condiciones de trabajo, sino al contrario, que lo podamos colocar en el escenario, visibilizar y decir qué es realmente lo que compete al trabajo decente y cómo sus componentes son los que nos permiten hablar de futuros mejores, ¿no? Todo esto tiene que traducirse en cambios concretos. Las intenciones son buenas, las políticas públicas lo recogen, son buenas, pero hemos encontrado que lo que no permite que sean reales es que cuando necesitamos organizar los planes, los procesos, los procedimientos, no son claros. Se habla de los temas de manera global. Es como hablar del componente de género en las organizaciones sindicales, donde en todos los planes de trabajo se recoge, se dice que se encuentra transversalizado y se transversaliza tanto que ya no se ve. Y es que creemos que por el hecho de escribirlo, ya lo estamos cumpliendo. Entonces el esfuerzo va mucho más allá y lo que necesitamos es poder tener una mirada crítica a que si bien se establece, logramos visibilizar la necesidad, necesitamos las herramientas también para su ejercicio y obviamente para poder también reclamarlo, ¿no? Exigirlo. Bueno, aquí hay una reflexión como ejercicio de la temática que hemos trabajado hoy, que espero que cada uno de ustedes pueda desarrollarlo. Quienes hoy están conectados, pues ustedes saben que la modalidad del curso es sincrónica y asincrónica y muy seguramente la grabación al ser subida al curso, al campus, perdón, le va a permitir a los compañeros y compañeras que no pudieron conectarse en este mismo momento reflexionar y me gustaría conocer estas reflexiones que se tomen el tiempo, no es mucho, pueden dar respuestas breve, pero que centren para ustedes el análisis, ¿no? Y aquí sería, ¿consideras que el Acuerdo de París, la huella de carbono y el trabajo decente se relacionan y por qué? ¿Y esto a qué hace alusión? A que nosotros vimos temas como el medio ambiente. Y dentro del medio ambiente vimos el Acuerdo de París. Y hay algo que dentro de todos los estados fue un compromiso que estaba estrechamente relacionado, que era la huella de carbono, que me imagino que muchos de ustedes la conocen y quienes no, pues es la oportunidad de que busquen un poquito, que investiguen un poquito y miremos si estos temas realmente se relacionan con el trabajo decente y por qué consideramos que se relacionan. En tu criterio, ¿cómo podrían las organizaciones sindicales contribuir con el fortalecimiento del trabajo decente? Pues me imagino que hace parte del día a día, que ustedes lo trabajan. Las intervenciones que tuvimos nos muestran que realmente hay la necesidad y se están haciendo algunas de las acciones, como decía Magali en un inicio dentro de esta lucha y cómo se mantienen en los contextos propios, pero también es importante mirar cómo pueden contribuir y en este caso, cómo podrías tú pensar que se puede contribuir. Y por último, ¿consideras que el género, la migración y el medio ambiente deben analizarse cuando se habla de trabajo decente y por qué? Cuando nosotros lo precisamos a través del escrito, cuando yo tengo la posibilidad de trasladar mi pensamiento a un papel, estoy también reforzando algunas de las posibilidades de extender mi pensamiento, ¿sí? De ampliar el proceso, pero también en la práctica de interiorizar no solo el concepto, sino mi conducta hacia qué podría yo hacer para contribuir en estos escenarios. Entonces, yo espero estas reflexiones que ustedes tengan hoy. Sé que son un poquito los elementos que de pronto hemos visto en torno a la reflexión del trabajo decente, pero creo que también son ya elementos que les permiten un inicio, por lo menos sentir la inquietud hacia el tema y poder mirar cómo cada uno individualmente puede seguir cooperando, porque pues entre todos y todas podríamos seguir estrechando este trabajo, fortaleciéndolo y pues desde las organizaciones sindicales mucho más si pensamos en mejorar las condiciones, no solamente las nuestras, sino de quienes vienen después de nosotros, ¿no? De las nuevas generaciones. Entonces, me gustaría saber sus opiniones.
frente a la temática, frente al ejercicio. Este ejercicio, si lo hacen, sacan el tiempo, pueden subirlo a través del campus virtual, de pronto dejar sus comentarios en la parte de los comentarios, de ideas, de proyecciones, pero si tienen alguna dificultad, porque no sé si todos pudieron subsanar el tema del usuario, de las contraseñas, pueden hacerlo llegar también a través de mi WhatsApp. Yo se los dejé dentro del grupo que tenemos y pues me gustaría leerlos y poder iniciar el tema de la próxima sesión de la globalización, haciendo una reflexión también conjunta de lo que estamos trabajando hoy. Entonces, les escucho, abiertos ya los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus intervenciones. Muy días para todos y todas. Compañera Ivonne, pues yo quisiera hacer dos peticiones aquí verbal. Primera, ¿cómo lo podría compartirme este material a mi correo para yo seguirlo estudiando? Porque la verdad, la capacitación ha estado muy buena, pero sí necesita uno repasar para concentrarse más y poder tener mejor actuación sobre la misma. Entonces, eso sería el uno. Y lo otro sería agradecerle a la compañera Ivonne, en compañía de los demás compañeros y compañeras, de esta grandiosa oportunidad que nos da a nosotros los líderes sindicales de conocer cuáles son las normas y demás derivados de la misma. Entonces, quiero atento, compañera Ivonne, y un abrazo y muchas gracias. Bueno, gracias, Teófilo. Como te decía, recuerden que ustedes tienen acceso al campus virtual y estamos dejando la grabación, o sea, de todos los temas están siendo subidas y ustedes pueden verlo en el momento que quieran. O sea, toda esta grabación de las intervenciones, de la presentación y demás, les queda para que ustedes lo puedan compartir. Si llegas a tener alguna dificultad, en entrar, o sea, en ingresar y en tener la grabación, por favor, me avisas también para que junto con el equipo que ya a ustedes les había dejado dentro del grupo el correo de quienes nos pueden ayudar a esa parte técnica, logren mirar cómo te ayudamos. ¿Listo, Teófilo? Entonces, pues quedo pendiente de cualquier inquietud y yo creo que esta misma tarde el tema la presentación y la sesión de hoy queda dentro del campus. ¿Listo? Entonces, gracias por tu aporte también. Gracias, compañera Ivonne. Muchas gracias. Un abrazo. Lo que les recomiendo y espero que podamos participar es haciendo el ejercicio y contestando esas tres preguntitas que son muy sencillas, pero pues también nos va a permitir reflexionar en cómo estamos incorporando el marco conceptual, no solamente el marco legal. ¿Listo? ¿Alguna otra persona quiere intervenir? Pues Iván, quería agradecerte todo esto, tus conocimientos y lo que estás compartiendo con nosotros. Me queda una gran reflexión al final de todo esto y es que más allá de la política pública, de las organizaciones sindicales y de todas las cosas que de alguna manera pueden rodear muchos de estos temas, me parece que este es un tema de interiorización personal y que un cambio real y una aceptación real de la condición actual en dignificación no solo del trabajo, sino como personas depende de cada uno de nosotros y de sentir y creer que realmente todo empieza y parte de uno mismo. Entonces, pero igual, muchas gracias, tus aportes son excelentes y de alguna manera es una fortuna poder tenerlos. Gracias a ti por la intervención. Bueno, esperemos que siga contribuyendo. Marley, em, ¿tú quieres intervenir? Porque creo que Marley ha dejado en el grupo una anotación en el chat, pero no sé si quieres intervenir, puedes hacerlo.
Bueno, miremos si tenemos en el chat algún mensaje. Yo vi que Marley dice, Marley Mejía, mejor, creo que estaba hablando del tema anterior. Ujú. Ah, bueno, muchas gracias por todo, me tengo que ir, excelente, muchas gracias. Bueno, creo que ya con las intervenciones que hemos tenido y pues darle las gracias a todos y a todas y pues esperar que para la próxima sesión podamos seguir enriqueciendo el trabajo. En la próxima sesión tenemos el tema de globalización, que está muy articulado y con todo lo que hemos venido trabajando con estos dos temas que ya hemos desarrollado y pues esperar que les vaya muy bien, que si no hay dudas o preguntas o si llegan a tener algunas a través de los diferentes medios, me las hagan llegar, estaré atenta y pues agradecer la atención y creo pues que hemos dado cumplimiento al horario y a la temática trazada, entonces agradecerles su presentación y pues dejaríamos hasta acá. Muchas gracias para todos y para todas y buen día. Muchas gracias, Gracias, Ivoncito. Ivoncito. Gracias, Ivonne. Chao. Chao. Chao, todos. Chao.